el que pone en el Señor toda su confianza. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. No sucede así con los malvados, ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Hola, buenas noches. Nos encontramos de nueva cuenta gracias a la misericordia divina este día, martes 6 de agosto de 2024, en nuestro espacio virtual de Biblia, bajo el patrocinio de la universitaria, y hoy, martes, dando continuidad al estudio sobre la epístola a los hebreos, esa epístola que nos está moviendo tanto nuestro corazón, nuestra inteligencia, todo, porque toca temas que no nos imaginábamos y que son el culmen de la presencia de Jesús de Nazaret en este mundo entre nosotros. Todo lo que después de su partida pudimos seguir ganando, y estamos entusiasmados haciendo el estudio de la misma. Bueno, vamos a comenzar como debe de ser, como siempre, dándole alabanza a Dios Padre, y te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues nuestra intención particular de esta noche es
pedirle a Dios Padre por la intercesión de Jesús de Nazaret y con el gran poder del Espíritu Santo, que proteja, preserve y conduzca por los mejores caminos a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros muchachos, niños, niñas, de cualquier edad, que en este mes de agosto están regresando a las aulas. Ya algunos de educación media y otros más de educación media superior ya están en clases, y otros más, por ejemplo, el calendario de la Secretaría de Educación marca hasta finales de este mes cuando se incorporen los de primaria, secundaria y, en fin, todo el resto de nuestro estudiantado. Así que le pedimos a Dios Padre que bajo su protección marchen libres de amenazas, libres de inseguridades, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, todos los que integran nuestra familia y también los que no la integran, pero que también acuden a las aulas. Deseamos que obtengan la mejor formación posible, la mejor eh, instrucción, y que complementado con las enseñanzas que tú puedas darle en casa, sobre todo tu ejemplo, podamos hacer unas generaciones fortalecidas que crezcan, que avancen y que tengan una mejor calidad de vida a la que nosotros vivimos. Dios lo permita y que así sea. Bueno, pues le pedimos a Jesús de Nazaret y a su poderoso Espíritu Santo también que esta noche estén entre nosotros y nos agudicen nuestros sentidos para sacar el mayor provecho de la maravillosa epístola a los hebreos que estamos estudiando. Y te quiero comentar, para cerrar nuestro bloque introductorio, que el bello canto que escuchamos esta noche está inspirado en el Salmo número 1. Vamos a ir empezando de nueva cuenta gran parte de los bellos salmos que tenemos en la Biblia. Y te quiero decir, para tu cultura general, que el libro de los Salmos es uno de los 5 libros que aparecen en la sección lírica. La Biblia tiene diferentes secciones. Los 73 libros que la conforman tienen diferentes secciones. Y hay libros históricos, hay libros sapiensales, hay libros también proféticos, y tenemos, entre otras de las divisiones, la lírica. Y la lírica está constituido por 5 libros. Uno de ellos es el libro de los Salmos. Para tu conocimiento, los otros son el Cantar de los Cantares, es también el libro de, se me fue ahorita el nombre, déjame ahorita te digo cuál es el otro libro, las Lamentaciones. Y déjame buscar aquí en el principio de la Biblia cuáles son los otros libros, para que tengas el conocimiento completo. Perdóname, perdóname, te dije un dato erróneo. Los libros que integran la lírica dentro de la Biblia son nada más 3: los Salmos, el Cantar de los Cantares y el libro de la Lamentación. Son esos 3. Eh, Perdóname, te reafirmo, son solamente 3 los que nos hablan de la lírica. De los otros secciones te comenté que están los libros históricos, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, que corresponden a lo que los judíos conocen como la Torá, su ley. Tenemos además la sección de lírica, la sección de los libros sapienciales,
los libros proféticos. Esas son las diferentes secciones que hay. Y algo muy interesante es que el libro de los Salmos se encuentra contemplado tanto en la Biblia cristiana como en la Biblia judía y como en la Biblia griega. La griega, recordemos, fue una actualización de la escritura judaica cuando vino el tiempo de la dispersión, para que pudieran conocer todos los que ya hablaban más griego y otros dialectos o lenguas más que el hebreo. De ahí surgió la Biblia griega. Entonces las tres contemplan a los salmos. Y de los salmos te puedo yo decir que siempre desde las informaciones que tenemos de las tradiciones, recordemos que las tradiciones son costumbres que fueron pasando de generación en generación, nos hablan de que en muchas culturas el canto y la alabanza mediante el canto era un elemento indispensable en los rituales para rendir culto a las deidades. Por supuesto, también para Dios, para Yahvé Dios en aquellos tiempos, para Dios Padre, para nosotros. Bueno, entonces, todos estos cantos, faltando más o menos como 1000 años antes de que viniera Jesús a este mundo, concretamente con el rey David, se fueron agrupando y dándoles una redacción más apropiada a muchos ya que por tradición habían pasado de boca en boca y a otros escritos bajo la inspiración del propio rey David y de otros cantantes que en los ceremoniales participaban componiendo e interpretando cánticos. Entonces, de ahí viene el libro de los salmos, los 150 salmos existentes. Solamente la Biblia griega, ellos contemplan un salmo más. Ellos tienen 151 salmos. Pero tanto la Biblia hebrea o judía como la Biblia cristiana únicamente contempla 150 salmos. Ahora, el Salmo número 1 y el número 2 son el prólogo, es la introducción a este bello libro de los Salmos, o la Salmodia, como se le conoce, y eh, tiene una peculiaridad muy, muy clara. Hay una palabra griega que se llama metanoia. Metanoia. Esta palabra significa el que tú de una bifurcación o de dos diferentes caminos, elijas el apropiado. Muchas veces esto significa no solamente el emprender un nuevo viaje, sino corregir en el que tú estás transitando y ya pulido, ya ajustado, continúes por él. Entonces, esos dos caminos que tú te encuentras, tú y todos en la vida, debemos de tener la inteligencia y debemos de pedir el auxilio del Espíritu Santo y la asistencia de Jesús de Nazaret para que nos ayude a escoger el adecuado. Recordemos que muchas veces lo que para nosotros es adecuado, en ocasiones no es lo más conveniente. Mas, sin embargo, dentro de la sabiduría de Dios y de Jesús nuestro Cristo y Señor, ellos siempre nos pondrán las mejores elecciones y nos animarán a tomar la decisión de continuar por allí. Y aunque no tengamos de momento las recompensas deseadas de acuerdo a nuestra particular necesidad, ten por seguro que en su momento las ganancias para ti en el desempeño de tu vida serán mayores. Eso siempre tenlo por seguro. La esperanza es lo que nos mantiene, la fe es la que nos sostiene
y entre ambas podemos tener una vida más plena y entonces disfrutar el reino de Dios desde aquí en vida y llegar al reino de los cielos gracias a la conquista por la resurrección gloriosa de Cristo nuestro Señor. Bueno, pues dicho todo esto lo anterior, ya tienes una idea un poquito más enriquecedora de lo que significan los salmos. Bueno, y ahora, ya entrando en nuestro tema de estudio, te quiero comentar que en las últimas dos clases, estuvimos viendo muchas reflexiones que nuestro mentor y guía exegético, el padre Salvador Carrillo Anday, en su profundo estudio acerca de la epístola a los hebreos, nos ilustra y nos da luz para entender mejor lo que el autor sagrado eh, quiso exponer. Recuerda que para nuestro estudio seguimos el método histórico crítico que el padre Carrillo nos enseñó y que consiste en estar analizando tres diferentes aspectos. El primero, las condiciones históricas, sociales, eh, políticas, todo lo que puede envolver en un momento determinado un lugar y que de ahí se den condiciones particulares que afecten lo que el escritor sagrado va a decirnos. Por otra parte, tenemos el lenguaje que el escritor sagrado utiliza y el estilo escriturístico con el que se dirige a nosotros. Esto, por ejemplo, para ahondar un poco, hay estilos como el discurso, como la hipérbole, como la parábola, que son diferentes géneros para que nos ubiquemos. Y luego, por otra parte, está el tercer elemento, que es el mensaje eh, que el Espíritu Santo influyó en el escritor y que nos quiere dar a conocer desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista mmm, cristológico probablemente, ya de lo que son del Nuevo Testamento y otros más. Entonces, haciendo caso de este estudio, es por lo que el padre Carrillo nos ha ido llevando de la mano en la comprensión de esta bella epístola. Pero estuvimos viendo algunos puntos de esta lámina y de otras tres más que te voy a poner. Quiero aprovechar el día de hoy, no para volver a leer lo que ya estuvimos analizando, pero sí para reforzar ciertas enseñanzas basándonos en el desarrollo de estas láminas. Entonces, para que sepas de dónde vamos a partir el día de hoy, nos vamos a ir directamente a la Biblia, que es la fuente primera del conocimiento. Nos vamos a Epístola a los Hebreos y concretamente en el capítulo 5 para poder ir siguiendo el orden que aquí tenemos. No te voy a leer el texto tal cual, porque no acabaríamos, sería hablar de otra vez de lo que ya vimos en parte, pero sí te voy a puntualizar los puntos medulares de este capítulo y de los próximos. Por lo tanto, el capítulo 5, el escritor sagrado, de aquí que te recuerdo, es un escritor anónimo, presumiblemente es un antiguo sacerdote judío que se incorporó a la comunidad cristiana católica y que ahí poco a poco fue conociendo tanto las enseñanzas religiosas de nuestra iglesia como también la manera de poder celebrar el culto. Al mismo tiempo, este escritor sagrado conoce a otros sacerdotes, ex sacerdotes judíos, que están en las mismas condiciones, pero se presume que están siendo víctimas estos
sacerdotes, estos antiguos sacerdotes judíos, están dudando de su fe, están desvaneciéndose en su fortaleza de continuar dentro de la religión cristiana católica. Y entonces se ven asediados y se ven pues tentados a regresar al judaísmo. Estamos hablando más o menos el año 67. Para esto reflexionamos. Ya tiene 37 años de haber muerto Jesús, nuestro Cristo y Señor. Por otra parte, estamos a 3 años de que los romanos destruyan el segundo templo de Jerusalén y el asedio de todo el imperio romano sobre el pueblo israelita es tremendo. Está llegando a niveles eh, de pánico. Cada día es peor las acechanzas y los sanguinarios que se están volviendo los romanos en contra del pueblo israelita, en contra de Jerusalén, particularmente, que es en donde se halla el segundo templo, ese bello templo construido por Salomón, el que quiso algún día construir David y que Dios Padre, Yahvé Dios, no se lo permitió. Sin embargo, le hizo ver que no era él nadie para construir la dinastía que Dios le iba a dar oportunidad de vivir, porque de su estirpe, dentro de su línea de generación, iba a llegar este mundo el Salvador. Y así fue, a través del reconocimiento legal de José como integrante de, del pueblo israelita. Entonces de ahí viene la genealogía, pero todo esto parte de la línea sucesoria de David. Bueno, entonces, hablando concretamente sobre el sacerdocio de Cristo, el autor nos dice que todo sumo sacerdote es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque tanto bien él se haya envuelto en la flaqueza y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Entonces, redondeando, aquí el autor nos está diciendo, los sacerdotes y concretamente el sumo sacerdote son personas de carne y hueso que únicamente por pertenecer a la tribu de Benjamín, los sacerdotes, perdón, a la tribu de Leví, después se me fue el santo al cielo, a la tribu de Leví pueden llegar a ser sacerdotes y concretamente los pertenecientes a la familia de Aarón son los que pueden llegar a ser sumos sacerdotes. Pero ambos, sacerdotes y sumos sacerdotes, son igual que tú, igual que yo, personas de carne y hueso. Por lo tanto, aquí nos dice el autor, el sumo sacerdote que entra al santo de los santos una vez en el año para pedir por la expiación de los pecados, tiene primero que tener una sensibilidad para entender que el pueblo es pecador, igual que él. Por otra parte, para poder pedir perdón por los pecados del pueblo, primero tiene que pedir por los propios, pedir perdón por sus propios pecados. Y por eso el elemento de sangre entra junto con el sumo sacerdote al santo de los santos para hacer el ritual pidiendo la expiación de los pecados. Esto es lo que acabamos de leer. Pero entonces aquí nos deja claro que el designio de la elección viene o por pertenecer a una tribu judía o por pertenecer además a una familia israelita.
Entonces, eso es interesante. Y aquí nos dice el autor, tampoco Cristo se atribuyó de ser sumo sacerdote, sino que recibió de quien le dijo, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Recordemos que tanto Dios como Jesús, para ellos no hay tiempo y por lo tanto todo es un instante, toda la vida, y por eso la expresión de yo te he engendrado hoy, que esto lo pronunció Dios Padre, Yahvé Dios, cuando fue el ritual de bautismo impartido por Juan Bautista, ese ritual que era un ritual de purificación de acuerdo a las costumbres judaicas, pero que vino siendo el, la prefiguración del bautismo ya cristiano católico, en el cual Jesús, nuestro Cristo y Señor, nos pide que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, y además dice también el autor que en otro momento y lugar Dios Padre se manifiesta diciendo, tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec. Ya hablamos un poco de la personalidad de Melquisedec. En un ratito más vamos a tocar sutilmente lo mismo. Cristo, después de haber ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Ya tocamos este punto. El ser escuchado no significa que lograra su voluntad, su deseo de voluntad terrenal. Jesús, él, al igual que cualquiera de nosotros, con las mismas tensiones, pasiones, dolores, angustias, claro que deseaba evitar la muerte, pero aquí la referencia a que fue escuchado significa que su padre lo oyó, mas sin embargo la voluntad del padre estaba trazada y Jesús como humano, como terrenal, acepta la voluntad divina y la cumple hasta el extremo de dar su vida voluntariamente por la remisión de nuestros pecados. Y aquí hay otro punto interesante a tratar. Dijimos que esto lo conduce a la muerte. Es importantísimo irnos dando cuenta que gracias a la muerte Jesús va a ser glorificado. Si no hubiera muerto, no hubiera tenido el siguiente paso de su sepultura, mucho menos habría resucitado y mucho menos habría ascendido para ser glorificado. Entonces date cuenta, ve asimilando en tu corazón y en tu mente que la muerte, que era el destino trágico, consecuencia del pecado, con Jesús va a cambiar la connotación gracias a su gloriosa resurrección. Y entonces la muerte se convierte en un medio por el cual vas a llegar a la vida celeste. Gran cambio. Bueno, entonces dice de este modo, alcanzada la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, y fue proclamado Dios como sacerdote a la manera de Melquisedec. Después, el autor nos hace una reflexión acerca de la vida cristiana y la teología, y nos dice, porque os habéis hecho torpes de oído, aunque tendréis que ser, aunque tendríais que ser ya maestros en razón del tiempo transcurrido. Todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia. Aquí ya reflexionamos que no es lo mismo oír que escuchar.
ya estamos claros que muchas veces lo que oímos y entra por una oreja a nuestro organismo, sale por la otra sin que deje ningún rastro ni una consecuencia. Cuando escuchamos, entonces nuestra mente y nuestros sentimientos actúan y entonces gracias a eso, lo que constituye la palabra que ya analizamos también, el poder de la palabra divina y por otra parte, las enseñanzas que tenemos en la buena nueva de Jesús, en el conocimiento de su evangelio. Estas dos cosas, estos dos grandes apartados, es a lo que se refiere aquí el autor cuando dice que el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, dándonos a entender que esa doctrina de la justicia está conformada por la palabra divina y por la nueva vida, por la buena nueva, perdón, del evangelio, de la vida de Jesús. Esos dos elementos es lo que constituye la doctrina de la justicia a los ojos del autor. Después ya entramos al capítulo 6 y aquí el autor nos cita que los temas fundamentales son el arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios. Recordemos que aquí el autor nos quiere señalar que antes de la venida de Jesús a este mundo y de su muerte en cruz, todas las obras que se hacían eran consecuencia del interés que tenía la persona por minimizar o por tratar de erradicar o de olvidar o que Dios olvidara sus pecados. Entonces, dice que al ser obras que eran derivadas de pedir por esos pecados, pero no por fe, entonces eran obras muertas, porque venían relacionadas de la mano con el pecado. Y ya con Jesús de Nazaret, ya con su vida y obra, ya con su liberación que nos hace del pecado y haciéndonos entender que es creyendo en Él por el cual tenemos la salvación, que es por Él y solamente por Él que obtenemos la salvación. Estas obras se transforman totalmente y ahora son obras de vida. ¿Por qué? Porque tienen el sustento de nuestra fe en Cristo Jesús, porque Él es fiable, porque Él es creíble, porque Él obedece hasta el extremo a Dios Padre. Entonces, ¿entiendes el cambio de sentido de las mismas obras? En pocas palabras, tú puedes hacer algo por temor a una condenación o por vivir la gloria y la alegría de hacer algo por tu prójimo. Cambia el enfoque. Entonces, lo ideal es que el alimento de la palabra sea para ti el llegar a tener una fe sustentable, fuerte, que te conduzca a abrazar a Cristo Jesús y que las obras que tú hagas como consecuencia de esa fe sean por darle gloria a Él, por darle paz a tu espíritu y sobre todo por hacer un bien a tu prójimo. Ese es el gran cambio de cómo le das enfoque a la misma obra. Bueno, después nos dice el autor que es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las buenas nuevas de Dios y los productos del mundo futuro, y a pesar de todo cayeron. Aquí se está refiriendo el autor a sus colegas antiguos sacerdotes judíos que están tambaleándose en la fe y están dudosos de continuar dentro de la Iglesia Cristiana Católica. Por eso cita que es muy fuerte el que alguien que conoció al Espíritu Santo mediante el bautismo al ingresar a la comunidad cristiana católica,
tengan ahorita dudas de seguir perteneciendo a ella. Esto, en pocas palabras, vamos a verlo con más claridad. Esto se refiere al famoso pecado del anatema. El anatema es que tú, habiendo tenido una fe y habiendo tenido una adhesión a lo que tu fe te conduce, para que me entiendas, a todas las verdades que tú recitas en las liturgias dominicales, en el credo, si tú, además de ser bautizado y además de tú con tu mano derecha en alto ante la comunidad, reafirmas tu fe en todas las verdades que dice el credo, si tú te olvidaras de eso, estarías cayendo en el pecado de anatema. Y ese pecado de anatema es el famoso pecado que Jesús nos dio a conocer durante su vida pública. Ese es el único pecado que no puede ser perdonado, el pecado del Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo es la manera de decir las tres personas de la Santísima Trinidad. Si tú, habiendo conocido a Cristo Jesús, la religión, habiendo sido bautizado, habiendo tú testificado que estás reconociendo y adherido a las verdades de tu religión, las dejaras, estarías cayendo en el pecado de anatema, así como estos antiguos sacerdotes judíos están en riesgo de caer. Bueno, entonces dice el autor, pero de vosotros, queridos, esperamos cosas mejores y conducentes a la salvación. Habéis mostrado en su nombre los servicios que habéis prestado y seguís prestando a los santos, los cuales nos da a entender que ya ellos estaban, si no perfectamente documentados de la manera de rendir culto a Dios Padre y a Jesús de Nazaret, estaban en el proceso de perfeccionarlo. Y por eso cita aquí que le están prestando apoyo a los santos. Recuerda que los santos somos los integrantes de la comunidad cristiana católica que, tratando de imitar a Jesús de Nazaret, hacemos un esfuerzo por imitar su santidad, de imitar al santo de los santos, al tres veces santo Jesús. Entonces, los presbíteros están al servicio de nosotros, comunidad, para ayudarnos a ser cada día más santos, igual que estos antiguos sacerdotes judíos lo estaban haciendo o lo están haciendo en ese momento en la comunidad cristiana católica. Y les dice el autor, imitad más bien a quienes mediante la fe y la perseverancia heredarán la promesa. Recuerda los dos ingredientes, fe y perseverancia. Ten tu fe en las enseñanzas de Jesús de Nazaret y persevera en la práctica de todas las virtudes que gracias a tu bautismo en forma de dones recibiste y que perseverando, teniendo continuidad, teniendo asiduidad en esto, no hay más remedio que serás salvado por los méritos de Jesús y por tu adhesión a él. Después dice el autor, refiriéndose a Dios con la promesa que le hizo a Abraham, dice, Dios juró por sí mismo, diciendo, te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medida. Y Abraham, perseverando de esta manera, alcanzó la promesa. Los hombres suelen jurar por uno superior, y entre ellos el juramento es la garantía que pone fin a toda diferencia, a todo litigio, para que mediante dos cosas inmutables se consiga lo que se está, eh, lo que se está jurando. Expliquemos un poquito aquí más. Aquí nos cita el autor que cuando Abraham
recibió las promesas de Yahvé Dios. El propio Dios juró por él mismo. ¿Por qué? Porque no había ninguna otra deidad o ninguna otra forma de, de hacer la promesa a Abraham. Pero esto llevaba dos elementos. Uno, la juración, y la otra, la promesa. ¿Y cuál era la promesa? La promesa de que le iba a ser eh, padre de grandes pueblos, que le iba a dar una descendencia más extensa que las arenas del mar o las estrellas del cielo. Entonces, eran los dos elementos constitutivos de esa promesa. Entonces, Dios jura por él mismo que le va a cumplir la promesa. Y Dios nunca miente, Dios nunca falla, igual que Jesús. Entonces nos está haciendo ver ese, ese, esa particularidad tan grande que es el que Dios juró por él mismo y ese juramento era que él iba a cumplir la promesa como lo hizo. Después regresa el autor al tema sacerdotal y dice, esta esperanza es como el ancla firme y segura de nuestra vida. Ya hablamos del significado del ancla, que en el segundo siglo era el símbolo de la esperanza y que sigue siendo para nosotros un tema vital, que nosotros vivimos de la esperanza, afianzados a la fe y viviendo la esperanza de que vamos a llegar a la vida eterna por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Mesías. Bueno, y por lo mismo hace aquí alusión de que la garantía de esto es que cuando fue la ascensión para ser glorificado, Jesús traspasó los cielos, que es el equivalente de traspasar el velo del templo sacerdotal, y que ya llegando a ser glorificado, es como si hubiera llegado, no es como si hubiera, llega al santo de los santos más excelso que puede haber. ¿Por qué? Porque tanto el templo de Jerusalén como todo su contenido, sus salones, por muy sagrados que fueran para ellos, era obra hecha por los hombres, inspirados en Dios. Es más, cuando fue la construcción del Arca de la Alianza y de la tienda del encuentro, Moisés recibió de instrucciones de cómo hacerla. Y lo mismo Salomón recibió a través de los profetas instrucciones de cómo construir el templo. Pero ambos, por muy dignos, por muy santos, por muy lo que tú quieras, eran obras hechas por los hombres. Pero ¿qué puedes tú decir del cielo? Es el templo celestial en donde mora Dios Padre y a donde llegó para ser glorificado por sus méritos de su vida y su plenitud, Jesús nuestro Mesías y Señor. Entonces, repito, en esa ascensión es el significado de que traspasó el velo del templo y llega al templo más excelso que puede haber, el templo celestial, y que desde ahí está él a la derecha del Padre hasta la eternidad en una sola ocasión, siendo la gloria por por la vida que nos entregó a nosotros, por esa sola ocasión. Bueno, después aquí ya entramos al capítulo 7, que ya lo hemos visto varias veces. Recordemos que aquí nos habla el autor acerca de la figura de Melquisedec, de su grandeza, y que también la insuficiencia e ineficiencia del sacerdocio levítico. ¿Y por qué es superior el sacerdocio de Cristo? Ya no te voy a hablar de Melquisedec porque ya sabemos que Melquisedec fue un
rey y también fue un sacerdote eh, que no tiene ninguna comparación porque ni de él vino la tribu de Leví, y mucho menos la familia de Aarón, y sin embargo, él ofrecía pan y vino, y que no sabemos nada de él acerca de sus ancestros, pero que sí sabemos que este Abraham en un momento determinado le lleva y le entrega diezmo del botín que había obtenido de las guerras contra los reyes cananeos que tenían apresado ahí y que, a Aarón precisamente, iba en su rescate. Bueno, pues entonces todo esto es la prefiguración del sacerdocio de Jesús. Pero ya vimos que el sacerdocio de Jesús va a ser otorgado por Dios Padre a Jesús. Por lo tanto, en ese otorgamiento y por la forma en que se da, es superior el sacerdocio de Jesús a cualquier sacerdocio de los descendientes de Leví, a cualquier sacerdocio de los de la familia de Aarón. Y nos comenta además el autor que fue este Melquisedec el que recibió ese diezmo porque Abraham se lo buscó, Abraham se lo entregó, y que nosotros también buscamos y acudimos a Jesús como nuestro sumo y eterno sacerdote, y que esta perfección se alcanza del sacerdocio levítico cuando en los propios sacerdotes que surgen de la tribu de Leví interpretan las leyes de Moisés, pero con Jesús es un cambio diametral de la forma de su sacerdocio, porque ahí no son nuevas leyes, sino Jesús nos vino a dar cumplimiento a las leyes que ya se tenían, pero con un enfoque diferente, con un corazón transformado, con una invitación a que dejáramos nuestro corazón de piedra y lo transformáramos en un corazón de carne, para poder tener compasión y misericordia por nuestro prójimo, así como Jesús la tiene por ti, por mí y por todos sus hijos que integramos la población de este mundo. Por lo tanto, nuestro Señor, nuestro sacerdote, no procede de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, y de ninguna manera pertenece a la familia de Aarón. Sin embargo, su sacerdocio está por encima de cualquier sacerdocio levítico y es superior a cualquier sumo sacerdote que hasta antes de la llegada de Jesús se conociera. Porque, entre otros puntos, todos estos sacerdotes eran ungidos, eran reconocidos por una sucesión carnal, valga la expresión, y eran ungidos por los profetas con los mismos óleos que son ungidos los reyes. Pero en el caso de Cristo Jesús, al, al recibir de parte de su Padre la encomienda de que tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec, de este modo queda abrogado, queda eliminado los preceptos anteriores, por razón de que ya no son eficaces, que ya no tienen utilidad. Y si algo es abrogado, es porque viene algo mejor. Entonces, con Jesús de Nazaret queda ahí hecha esa gran diferencia entre la abrogación de la forma de llevar el culto a Yahvé Dios en la forma de llevar
la religión en la forma de someterse al yugo suave de Jesús, a la manera de vivir con un corazón de carne y no uno de piedra, y entonces esto hace el sacerdocio de Cristo superior a cualquier otro existente. Y después nos comenta el autor que todo esto, dice, aquel que le dijo, lo he jurado al Señor y no se volverá atrás, tú eres sacerdote para la eternidad. O sea, Dios nunca falla en sus promesas. Si Él se lo dijo a su Hijo, a su unigénito, es porque lo cumple Dios. Y por lo tanto, Jesús como sumo y eterno sacerdote es para la eternidad, no solamente por un tiempo definido en este mundo, sino para toda la eternidad. Y su intercesión es también por toda la eternidad, cosa que ningún sacerdote ni sumo sacerdote podía lograr. Así, el sumo sacerdote que nos convenía, Jesús, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado sobre los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, ni cada año como el sumo sacerdote, como aquellos sacerdotes y sumos sacerdotes, primero tenían que pedir por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Y esto Jesús lo realizó una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, y que su palabra, su juramento, es posterior a la ley mosaica, constituye una nueva alianza, una nueva ley que es el Hijo perfecto para la eternidad. Después, el autor, entramos a su capítulo 8 y aquí nos va a hablar de, reafirmando un poco más acerca del nuevo santuario, la nueva alianza que es mejor y superior a la anterior, el nuevo culto y la explicación de cómo Jesús es el nuevo mediador. Y vamos a ir desarrollando estos puntos de la lámina. Vamos a partir de este capítulo 8. Aquí el autor nos dice, tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la verdadera tienda, erigida por el Señor, no por un hombre. Estos, hablando de la antigua ley, dice, ellos daban culto utilizando cosas que solo eran sombras y figuras de realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés. Al emprender la construcción de la tienda del encuentro, esa tienda que los acompañó durante el Éxodo. En esto se refiere diciendo, mira, se te dice, harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y ahí, ahorita que dije monte, vamos a entender perfectamente el por qué siempre las alturas son el punto de encuentro entre el hombre y Dios. Por eso en los momentos más importantes de el ministerio público de Jesús, vemos que se da en elevaciones. Recordarás que el sermón de la montaña, por eso su nombre. Recordarás que la transfiguración también por eso se da en alto. Recordarás es más, cuando el demonio lo tienta después de su bautismo, lo lleva a unas alturas y de ahí demuestra todos los reinos del mundo y le dice, si te postras ante mí, todo esto será tuyo. Y es cuando Jesús lo manda a freír espárragos a Satanás y le dice, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Pero date cuenta que hasta el mismo demonio lo conduce a una altura.
¿Y qué pasa después? Que también iba Jesús siempre a tener contacto con su Padre en el Monte de los Olivos, que estaba dentro del huerto de Getsemaní, otra altura también muy definida. ¿Y qué pasa cuando Moisés recibe las tablas de la ley y donde se da la alianza entre Dios Padre, entre Yahvé Dios y el pueblo judío, su pueblo elegido? Se da en el monte Sinaí, pero ya con Jesús no se toca para nada el monte Sinaí. Con Jesús es Sión en nivel, pudiéramos decir, generalizado. Sión es la altura elevada dentro del territorio de Jerusalén, donde se asienta esta ciudad santa de Jerusalén. Por eso se dice el monte de Sión. Y esto, desde antes de que se construyera el templo, era la representación de dónde moraba Yahvé Dios, antes de que se construyera el templo. Y por lo tanto también Jesús, cuando desde las alturas dentro del el Gólgota, el lugar de la calavera donde está su cruz, y él ahí, aceptando su muerte en cruz, entrega hasta la última gota de su sangre en remisión de nuestros pecados. Eso también es el lugar, es el sitio en donde se signa, pudiéramos decir, la nueva alianza, una alianza mejor, como aquí dice en el punto 2, una alianza superior a la antigua alianza. Ahorita vamos a ver otra lámina en que nos va a recordar la bondad y ventaja de esta nueva alianza. Pero aquí ya entiendes por qué siempre es en las alturas y por qué ya con Jesús para nada figura el monte Sinaí, solamente en las explicaciones de su palabra, de sus enseñanzas sobre la historia sagrada, pero ya Jesús nada tiene que ver con el monte Sinaí, lo identificamos con el monte de Sión y más que nada con el Gólgota. Perdón. El autor nos cita, ahora bien, refiriéndose a Jesús, él ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto que él es el mediador de una alianza mejor, fundada en promesas mejores. Pues si aquella primera alianza hubiera sido irreprochable, hubiera sido perfecta, en otras palabras, no había habido necesidad de una segunda alianza. Es correcto, es sensato, es lógico. Si la alianza con Moisés hubiera sido lo mejor de lo mejor, el plus del plus, no había necesidad de otra nueva alianza. Pero Jesús es el fundador y el mediador de esta nueva alianza, nuestro intercesor. Y esta segunda alianza tiene que ser mejor que la primera. Por eso, en un tono de reproche, dice Jeremías, uno de los últimos profetas previos a la llegada de Jesús a este mundo, dice, ya vienen días, dice el Señor, en que yo concluiré, esta palabra concluiré, para que la entiendas mejor, imagínate que es yo concertaré, porque tú entiendes concluir que estás terminando algo, pero si tú escuchas concertaré, te da la idea de que estás remodelando, que estás rediseñando algo, no que lo estás terminando. Entonces, yo concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, pero no será como la alianza que hice con sus padres, refiriéndose a Moisés, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, se refiere al pueblo hebreo,
que a partir del Sinaí se convierte en el pueblo de Israel. Como ellos no pertenecieron en mi alianza. ¿Por qué? Porque la violaron muchas veces la alianza, cometieron muchos cuestionamientos a Yahvé Dios, dudaron de su bondad y por eso fue tan extenso el éxodo y por eso la mayoría murió en ese tránsito y por eso muy pocos entraron a la tierra prometida, que era la oferta de esa alianza, llevarlos a una tierra prometida. Esa era la oferta, no más. Entonces dice Jeremías, como ellos no pertenecieron en mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que decir a su prójimo, nadie habrá de decir a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados no me acordaré ya. Al decir nueva, declaró antigua la primera alianza, y lo antiguo y viejo está a punto de desaparecer. Ya llegamos al capítulo nuevo y 9, porque no lo habíamos visto. Entonces, aquí dice el autor, también la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Claro, ya hablamos de la tienda del encuentro. Y después va a ser el templo de Jerusalén. Ambos van a pertenecer al Antiguo Testamento, ambos con diferentes connotaciones y majestuosidad, pero ambas eran consecuencia de la primera alianza. Detrás de la segunda cortina, refiriéndose al templo, se hallaba la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro y el arca de la alianza, completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná, la vara floreciente de Aarón y las tablas de la alianza, las tablas de la ley. Ya vimos que encima de este cofre de oro, el propiciatorio, tenía dos querubines que sus alas se tocaban una a otra y por eso se le llama propiciatorio, porque te invitaba a rendir un culto al contenido de esa arca. Instaladas así las cosas, un sacerdote entraba siempre a la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Un sacerdote normal, recordemos, ahí se ofrendía el incienso, estaban los panes de los panes de la, también de la bendición, los panes, perdón, de la ofrenda, que siempre estaba ahí permanentemente. Y cuando había sacrificios, ahí también era donde se presentaban, sin importar cuál era su connotación. Recordemos que había eh, sacrificios por expiación, por agradecimiento, por arrepentimiento, por muchos motivos. Y ya vimos cuál es la diferencia entre los dones y los sacrificios. Ya vimos que los dones son de origen natural y que los sacrificios son de origen animal. Y después nos cita aquí el autor, en la segunda parte, solamente se refiere a la tienda, solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote y siempre llevando sangre de animales.
que debía de ofrecerlas primero por sí mismo y después por los pecados del pueblo. Primero el sumo sacerdote tenía que pedir perdón por sus propios pecados a través de la sangre del animal que llevaba. Y después pedía perdón por los pecados del pueblo. Y después, con un hisopo, aspersaba sobre el pueblo esa sangre, igual que Moisés lo hizo en el Sinaí, después de que se firmó la alianza, después de que se pactó la alianza, porque al decir firmar nos imaginamos que echaron su rúbrica, y no, era el pacto. Yahvé Dios lo iba a ser los israelitas, el pueblo de su predilección por toda la eternidad, como sigue siendo, y por otra parte, los israelitas se comprometían a solo a Dios dar culto y solamente a Él reconocerlo como único Dios. Entonces, aquí vemos una gran diferencia en cuanto al sumo sacerdocio de uno descendiente de la casa de Aarón y Jesús, porque Jesús aquí, date cuenta de la gran diferencia. El sumo sacerdote es un humano de todas formas, con pecados, y que se va y que va a tener consideración por el pueblo y va a pedir la expiación del pecado de todos ellos. En el caso de Jesús, Jesús es un humano que se parece en todo a nosotros, excepto en el pecado. Él sí no tiene pecado, aunque haya muerto para liberarnos del pecado y haya muerto asumiendo él en ese momento de la cruz los pecados de toda la humanidad. Pero eso no quiere decir que Jesús se haya convertido en un pecador, que murió por nuestros pecados, pero él vivió alejado del pecado. Entonces, date cuenta de la gran diferencia de la calidad de sumo sacerdote. Es algo totalmente distinto. Por eso tenemos un cambio diametralmente opuesto entre la antigua alianza mosaica, y la antigua con el nuevo pueblo de Israel, del cual tú, yo y todo el resto de la humanidad formamos parte de él. Aquí dice el autor, Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros. ¿Por qué de los bienes futuros? Pues porque la tienda que fue del encuentro que estuvo en el desierto, ahora esa tienda es una tienda celestial que está en la casa de Dios Padre, está en el reino de los cielos, en donde está, además de Dios, donde está Jesús. Entonces, es unos bienes futuros. ¿Por qué? Porque tú para llegar ahí vas a tener que dejar este mundo para llegar al reino de los cielos. Por lo tanto, para ti es un bien futuro. Pero por otra parte, aquí también date cuenta que lo que en la antigua alianza, repito, fue una muerte consecuencia del pecado, en la nueva alianza, la muerte se convierte en el salvoconducto humano para llegar al reino de los cielos. Gran diferencia, gran cambio de una alianza a otra. Cristo se presentó como sacerdote de los bienes futuros, oficiando en una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo. Y penetró en el santuario, y hablamos de esto, una vez para siempre, no llevando sangre de machos cabríos ni de novillos, sino su propia sangre ofrecida por remisión de nuestros pecados. De este modo, consiguió una liberación definitiva, pues si la sangre de los animales, machos, cabríos y de toros, y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los contaminados por el pecado,
en orden de purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios y purificará las obras muertas de nuestra conciencia para rendir culto a un Dios vivo. Y continúa el autor, estoy en el capítulo 9, estoy en el versículo 15 para que te ubiques. Y aquí también en la lámina ves que estamos ya por el punto 5. Dice, Cristo es mediador de una nueva alianza, pues donde hay un testamento, se requiere que conste la muerte del testador. Esto es entendible. ¿Por qué decimos que con Jesús los evangelios son la buena nueva? ¿Y por qué en la Biblia lo vemos instalado en el apartado del Nuevo Testamento? Porque la buena nueva, que es la vida de Jesús de Nazaret y concretamente su ministerio público, constituye todo el legado de Jesús hacia nosotros. Es un testamento. Pero si tú te pones a reflexionar, el que alguien haga un testamento significa que está testando una voluntad, pero esa voluntad no va a cobrar relevancia, no va a cobrar acción, no va a cerrar su intención si el testador no muere. Entonces, ya vas entendiendo el porqué del nombre del Nuevo Testamento, el por qué es la voluntad testada de Jesús y por qué tenía que morir para que cobrara vigencia este Nuevo Testamento por él, elaborado con sus acciones y con su vida pública en este mundo. Dice, por eso tampoco la primera alianza se inauguró sin el uso de sangre. Ya dijimos, hubo un sacrificio después de la concertación del pueblo de Israel con Yahvé Dios a través de la mediación de Moisés, que sacrificó un macho, un novillo, y de ese novillo con su sangre fueron aspersados todos los integrantes del pueblo de Israel. Ahora nosotros, con la muerte de Jesús en la cruz, por su gloriosa y bendita sangre, somos redimidos del pecado. Él nos perdona nuestras iniquidades y se olvida de nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que a través de la fe en Él, se convierte en el único salvoconducto, en el único medio, en la fe necesaria para que Él nos lleve a la vida eterna, que por Él obtengamos la salvación, que por Él seamos redimidos totalmente. Entonces dice, Moisés tomó la sangre de los novillos y machos cabríos, mezclada con agua, la lana escarlata y el hisopo. La lana escarlata era una forma en que en el judaísmo se veían los dos contrastes. La lana, que es de color blanco y que significaba pureza, y el escarlata, que era un color rojo intenso, que independientemente que el escarlata servía, entre otras cosas, para hacer telas que eran dignas de un rey, por eso la púrpura, que es un colorante de origen marino de los caracoles, servía, como su nombre lo indica, para confeccionar los mantos de los sumos sacerdotes y de los reyes. Pero también había otro colorante que era el rojo escarlata. Y la lana escarlata era una manifestación de los dos extremos, del día y la noche, de la pureza y del pecado. Y eso así lo conocían en la época de los judíos. Y por eso cita que Moisés tomó sangre y mezclándolo con agua,
la lana escarlata y el hisopo, que es esa varita con la cual se hace la aspersión, roció el libro mismo donde estaba, bueno, las tablas de la ley y roció a los integrantes del pueblo de Israel, diciendo, Moisés, esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Pero no hubo un derramamiento de sangre como el de Jesús, que en toda alianza tiene que ser sellada con sangre, es cierto. Con Moisés se dio, pero en la nueva alianza, con Jesús, hasta la última gota Él ofrendó por nosotros. Así pues, si es necesario que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera, también lo es las realidades celestiales son purificadas, pero con sacrificios más excelentes que aquellos de la antigua alianza. Pues bien, Cristo no entró en el santuario hecho por mano humana, una reproducción del verdadero, sino al mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, como lo hacía el sumo sacerdote, una vez al año, pero cada año, sino que Jesús entró, entró por una sola ocasión y ahí se ha manifestado como ahora al final de los tiempos para destruir el pecado mediante el sacrificio ofrendado una sola vez en la tierra. Y ahora desde el cielo, en el cielo está la, el templo celeste y desde ahí Él continúa liberándonos y continúa salvándonos y continúa siendo el camino, la verdad y la vida y la puerta por la cual vamos a poder entrar al reino de los cielos. Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan para su salvación. Esto es una prefiguración de lo que es el querigma, la muerte y resurrección, y la segunda gloriosa venida, la parucía de Jesús en los tiempos finales de la plenitud. Cuando hablamos de la plenitud, sabemos que es una descripción de los tiempos determinados por Dios Padre en los cuales tenía previsto desde antes de la fundación, desde antes de la creación de este mundo, tenía previsto cuándo Jesús, su unigénito, iba a venir para tomar forma igual que todos nosotros, condición humana, y sin dejar nunca su potestad de divinidad celestial, se convirtiera en uno más de nosotros y que después con su glorificación también adquiriera la divinidad terrestre. Por eso es nuestro Mesías, es nuestro Cristo, es nuestro Señor y tiene ambas divinidades por toda la eternidad. Bueno, entonces aquí ya estuvimos viendo cómo con Cristo se inaugura el santuario celeste. Y ya nada más para terminar esta noche, vamos a recordar las bondades de la nueva alianza sobre la antigua alianza. Y aquí vemos que la antigua alianza, el autor de la misma, es Dios. En aquellos tiempos, como lo conocieron los judíos, como Yahvé Dios. Y recordemos que ni siquiera por respeto pronunciaban el nombre de Yahvé, que hay 72 diferentes gentilicios o adjetivos para hablar de la persona divina de Yahvé, Dios. Pero para nosotros, para entenderlo mejor, ponemos aquí que el autor de la alianza antigua fue Dios, que el mediador de esa alianza fue Moisés. ¿Por qué? Porque él fue el que subió en el monte Sinaí, que él era el que hablaba cara a cara con Yahvé Dios, que es una forma de decir
que le escuchaba, porque nunca podía verle la cara. Nadie puede ver a Dios, solamente Jesús, su unigénito, lo conoce. Pero de ahí ningún humano podemos preciarnos de haber visto a Dios. Podemos imaginarnos en ciertos momentos de particulares de gloria, de angustia, llámale como quieras. Ay, es que vi a Dios, vi a Jesús. Sí, nuestro corazón tuvo la visión de ser abrazados por Él. Quizás pudimos ver algunos rasgos eh, que nos ubican con la probable personalidad y figura de Él, mas eso no quiere decir que lo veamos, que lo presentimos, que lo vivimos, que lo sentimos, que vimos una visión, que tuvimos un sueño de Él, pero nunca nadie lo puede ver. Moisés fue el mediador y que gracias a su familiaridad con Aarón y por mandato de Yahvé Dios, Aarón se convierte en el primer sacerdote y en el primer sumo sacerdote, que pertenece a la familia, a la tribu de Leví, pero que tiene todas las prerrogativas de sumo sacerdote por mandato de Yahvé Dios. Que las víctimas que se utilizaban en estos rituales de purificación eran animales, eran machos de perfectos. Normalmente si hablamos de corderos de no más de un año, perfectos, nunca eran animales que no fueran machos. ¿Por qué? Pues porque así estaba dispuesto. Así estaba dispuesto, solamente machos y perfectos y de un año de edad. Y de ahí, con la sangre que de ellos se obtenía, se ofrendaba a Yahvé Dios. Y en aquellos tiempos de la antigua alianza, se dice y se tiene la esperanza de que cumplían con su fundamento, pero ya para la nueva alianza era inoperante. Que los beneficiarios de esta alianza fue el pueblo de Israel, entendiéndose como tal los que estaban en el Sinaí y sus descendientes. Entonces, los que después se fueron constituyendo en el reino de Judá, en el reino de Jerusalén, los que después fueron exiliados y los que después fueron llevados a la dispersión, todos ellos es el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, y que ya nosotros somos el nuevo pueblo de Israel, todo el mundo. Que la ley que operó en la antigua alianza fue la ley del Sinaí, todo lo que Moisés dejó escrito a través de los 5 libros que forman su Torá, su ley, y que la promesa de esa antigua alianza era el llevarlos a la tierra prometida, pero esa tierra prometida fue algo físico, fue algo tangible, fue un espacio geográfico, fue una denominación que se puede medir y que fue la tierra de Canaán, donde tuvieron que expulsar a muchas antiguas tribus que ahí moraban y fueron apropiándose de ese terreno, de esa tierra que emanaba leche y miel, de acuerdo a las profecías, y ahí asentarse y vivir. Y entonces el templo de Jerusalén quedó inserto en esa tierra prometida y que hasta ahí terminó el ofrecimiento de la promesa de Dios. Entonces aquí vemos que Dios juró por Dios, por él mismo, el que les iba a cumplir su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Pero ahora tenemos la nueva alianza como contrapuesta. El autor de esa alianza es Dios Padre. ¿Por qué? Porque él fue el que en los tiempos de la plenitud manda a su unigénito a nosotros, y su unigénito, que es Jesús, su único hijo, se convierte en el mediador de esta alianza. Que él, por su sacrificio de entregar hasta la última gota de su sangre por la remisión de nuestros pecados, se convierte también en sacerdote y se convierte en sumo sacerdote
por mandato de su Padre, por mandato divino, no por tradición o por genealogía, es por designio divino, designio del Padre, y que entonces Jesús, además de ser el mediador, se convierte en el oferente, se convierte en el sacerdote, y él mismo como sacerdote ofrece la víctima a Dios Padre, y esa víctima es él mismo, es Jesús, que por única ocasión, por única vez, ofrenda hasta la última gota de su sangre por la remisión de nuestros pecados. Que los beneficiarios de esta nueva alianza somos todos nosotros, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Israel, y que la ley que nos rige ahora a nosotros es la ley del Espíritu, que está grabada en el corazón de carne que a todos nos dio Dios al crearnos, y que Jesús nos transformó de ese corazón de piedra a un corazón de carne para poder entender mejor a nuestro prójimo y para tener más apertura a la palabra de Dios. Y la promesa es la tierra prometida, pero esa tierra prometida es la celestial, es la que está en el reino de Dios, es en donde vamos a tener la salvación eterna, en donde ya dejó de existir la muerte, y esa muerte se convierte únicamente en un instante obligado de vivir la separación del mundo terrenal para llegar al reino de los cielos. Entonces es una nueva alianza superior totalmente a la antigua alianza, y de la cual tú, yo y todos los que estamos en este mundo somos los beneficiarios de este gran sacrificio, de esta gran mediación divina de Jesús, nuestro sumo y eterno sacerdote y víctima por excelencia para toda la eternidad. Bueno, pues le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado esta noche, que nos hayan ayudado a entender mejor su palabra. Te invito a que des constancia de tu asistencia y que tengas una agradable y fructífera semana en unión con toda tu familia. Y si Dios lo permite, el próximo martes nos volvamos a encontrar para continuar disfrutando de las enseñanzas de esta epístola a los hebreos. Que tengas buena noche, gracias de tu compañía, y te pongo la canción de cierre. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que llena de alegría mi ser,